Me llamó mucho la atención leer que uno de los cultos que más crece en México es el culto a la muerte. Nos la encontramos por todas partes. Muchos taxistas la cargan en sus autos. Hay tanto hombres como mujeres que se la han tatuado. Hay quienes la llevan en su cartera, otros la cargan ahí en su pecho, y hay quienes le dedican tiempo para ir a venerarla en uno de los muchos lugares que se han establecido para el culto a ella. Aquí mismo, sobre la calle de Tezontle, yo creo que la mayoría identifica una estatua que está a unos pasos en dirección a Churubusco. Cada vez que paso por allí, mire, yo normalmente no maldigo, pero cada vez que paso por ahí yo la maldigo. Y declaro que en el nombre de Jesús se va a romper y un día algo va a pasar y se va a desaparecer. ¿Cómo comenzó el culto a la muerte? Bueno, el culto a la muerte se remonta a tiempos prehispánicos en nuestra nación, y aunque muchas son las deidades relacionadas con la muerte, dos son las principales. Uno es Mictantecutli y la otra, su pareja, Mictecacihuatl. Estas son las dos deidades prehispánicas que los antiguos aztecas veneraban como señor y señora del mundo de los muertos. Note que nada más con verlos uno no tiene duda de que son figuras relacionadas con la muerte. Para sorpresa nuestra, el culto a la muerte, aunque es autóctono, se ha extendido por distintas partes del mundo, más allá incluso de nuestro continente. ¿Sabe usted que el culto a la muerte hoy se prodiga incluso en Europa, en el Japón, en las Filipinas y hasta en Australia? Hay lugares en estos sitios, en naciones tan recónditas, tan lejanas de nuestro país, en donde el culto a la muerte tiene un lugar. ¿Cómo es que ha llegado a crecer el culto a la muerte? Bueno, resulta que para aumentar su atracción entre el público, se ha unido con otros cultos. Ya con los puros nombres usted se imaginará, aunque va a ver a mis espaldas algunas imágenes que van a ser proyectadas relacionadas con esto. La santería es uno de los cultos con los que la muerte, el culto a la muerte está relacionada. El palo mayombe que está a la derecha, es la relación con espíritus malignos. De lo peor que hay, bueno, es esta relación. También con la umbanda. La umbanda y la macumba son de Brasil. En la siguiente diapositiva está la umbanda. Esa es la umbanda, ahí está dándose reconocimiento precisamente a esta deidad. Y les hemos platicado alguna ocasión que cuando Dios nos permitió viajar a Argentina, después de ministrar en una congregación donde quien estaba al frente era una pastora, nos invitó a cenar y al cenar nos compartió su testimonio, que ella era parte de la umbanda y que a ella le entraban espíritus. En el tiempo en el que participaba de este culto, dice que podía pasar toda una noche en la que entraban diferentes espíritus, y un espíritu en ella la llevaba a fumar puro y se la pasaba fumando puro por horas, dice ella, cuando yo nunca había tocado ni un cigarro. Y son espíritus que afectan. En su testimonio ella nos comparte que en una ocasión, pasando por un lugar donde se estaba llevando a cabo una campaña donde se predica al Señor, Anacondia,
gritó: oídme bien, Satanás, su famosa frase, y esta mujer cayó. Y ahí empezó una gloriosa liberación. En el día de hoy es una mujer que le sirve a Dios como pastora en Argentina, pero era parte de este culto de la Umbanda. La Nueva Era y el espiritismo son también otros cultos, otras sectas que tienen relación con el culto a la muerte. En el día de hoy, el culto a la muerte se ha propagado a través de cientos de páginas en el internet, incluso en el Facebook. Muchas de estas páginas están dedicadas a lo que ellos llaman, entre otros muchos nombres, la niña blanca. Incluso algunas de estas páginas fueron fundadas por estadounidenses que no han venido a México, pero que ya le rinden culto a esta imagen. Me llamó mucho la atención, y para preparar este mensaje tuve que leer un libro como de 150 páginas para no tener una perspectiva ignorante del tema. Me llamó mucho la atención que en los estudios antropológicos que se han hecho, se ubica a la muerte como una simbiosis del paganismo y la Iglesia Católica. No se puede desligar la maternidad de la Iglesia Católica para con el culto a la muerte. Aunque la Iglesia Católica ha condenado el culto a la muerte, aunque la Iglesia Católica la rechaza, es una hija suya. Esto es una realidad. Es como el culto que se le da a otros, por ejemplo, al niño Fidencio, protector de los inmigrantes, a Jesús Malverde, protector de los narcotraficantes, y a San Judas Tadeo, el patrón de las causas imposibles. ¿Qué cosa va? Cada uno tiene su especialidad. Si usted tiene un problema imposible, si usted va a ir a Estados Unidos y no tiene visa, y si usted le quiere entrar al narco, pues ya sabe a quién pedir el apoyo, la ayuda. Cada uno tiene su especialidad. ¿Qué es esto, señores, señoras y señoritas? Esto es pura y vil idolatría. Esto es sencillamente la antítesis de aquello que la Biblia nos presenta. Es lo contrario a la revelación del Dios que es espíritu y que es verdad. El culto a la huesuda comenzó como una práctica ligada a las personas del crimen organizado. Sin embargo, aunque inició ahí, al paso del tiempo se ha extendido a diferentes estratos de la sociedad. ¿Sabe usted de dónde procede la imagen de la llamada Santa Muerte, que en el día de hoy se venera? La imagen de la llamada Santa Muerte procede de Europa. No es mexicana, es europea. Una historiadora ha demostrado el origen europeo y medieval de la imagen de la muerte. Es decir, la imagen de la muerte no es mexicana, es europea y procede del marco de las pandemias y de la peste del siglo IV. Así que, como resultado de las muchas personas que morían por peste en aquellos años en Europa, surge esta imagen y de ahí ha sobrevivido al paso de los siglos, ya ha llegado hasta nosotros y se presenta la imagen como un producto nacional cuando la imagen viene de Europa. En su culto hay de todo. En el día de hoy se celebran misas, bautizos, bodas y hasta comuniones. Me llamó tanto la atención para preparar este mensaje ver videos de personas que llevaban a sus niños a donde se rinde culto a la muerte para que ahí los bautizaran. Veo a un papá joven que testifica que su esposa
tenía problemas con el parto y que él se comprometió con la muerte y le dijo que si la sacaba viva y vivo a su niño, él iba a bautizar a su niño, que en este caso era niña, a la muerte. Y la llevó, ahí está, con su ropita blanca la niña recibiendo la agua de un ministro del culto a la muerte. Se dedica gran parte del ritual a las limpias. Hay prácticas de magia, tanto negra como blanca, de curanderismo. Tiene que ver también con la lectura del tarot, del espiritismo, del chamanismo, la santería cubana y una amplia gama de ofertas, incluyendo el reiki, las flores de Bach, los ángeles, las pirámides, la meditación. ¿Sabe que incluso en el día de hoy hay una Biblia de la Santa Muerte? Algunas, espero que quienes me dijeron que sí ya no la hayan leído, nomás lo sepan. Pero lo cierto es que hay una Biblia para la Santa Muerte. ¿Qué es esto, familia? Son absolutamente prácticas paganas, contrarias a Dios y a la Biblia. Me llamó poderosamente la atención que un estudioso hace una comparación entre la figura de la muerte y la principal figura de adoración mexicana. Y encuentra una serie de similitudes entre la muerte y la guadalupana. Para este estudioso, hay todo un léxico que las une. Por ejemplo, se utiliza esta frase para hablar de ambas: cúbrenos con tu santo manto. A las dos se les dice así. A las dos se les llama nuestra madre. Y las dos están relacionadas con la luna y con la rosa blanca. Hay quien se pregunta, ¿será la misma? No vemos la razón por la que no lo sea, porque usted sabe que atrás de Guadalupe está Coatlicue, Tonantzin, arraigada en la adoración del suelo mexicano, arraigada en la veneración autóctona de nuestros antepasados, y que Guadalupe vino a ser simplemente una sustitución de lo que históricamente es el culto pagano a esta deidad pagana. Y si usted ve las fotografías de cómo es esta deidad pagana, tiene que ver con la muerte. Usted no ve una cosa bonita, usted ve una cosa horrible, con cráneos. Todo esto apunta de manera clara a la muerte. ¿Qué hay detrás de esto? Pura idolatría. ¿Y qué hay detrás de un ídolo? La Biblia dice que demonios. Detrás de un ídolo hay un demonio. Históricamente, me fascinó seguir el proceso de del surgimiento de la muerte en México. ¿Sabe cuándo comienza el culto a la muerte en nuestro país? Se ubica aproximadamente en la década de los 40. Hay en la década de los 60 una novela, Los hijos de Sánchez, en la que se hace referencia a ella ya. Pero en los 40 parece que comienza a surgir el culto a ella. Pero la actual etapa de veneración a la Santa Muerte, escuche por favor, inicia en el 2001. Esta fecha es determinante, es clave. Dice, a partir del 2001 hay un incremento en el mercado del culto masivo a las imágenes, a las veladoras y a los aromas, a los escapularios y a los collares de la muerte. A partir de esta fecha se asocia a la muerte con el culto. Esta fecha es determinante. ¿Cómo inicia? Escuche por favor. En el mes de octubre del año 2001, una señora llamada Enriqueta Romero
toma una imagen de la muerte que ella tenía dentro de su casa, Enriqueta Romero, y la saca. Ella vive en la colonia Morelos, en la calle de Alfarería número 12. En el momento que ella saca la imagen que tenía dentro de su casa de la muerte y la pone en un pedestal en vía pública que ella tenía preparado, en ese momento empieza a detonarse el culto a la muerte. A partir de ese momento. Y hay que recordar el contexto social en que esto acontece. Calderón es el presidente, la guerra contra el narco es confrontacional, inicia en ese entonces, y la muerte es una deidad particularmente, escuche, de los secuestradores y de los narcotraficantes, de gente. Socialmente se ubica que la gente que comenzó a darle culto fue la gente que estaba en las cárceles. Y hay quien antropológicamente ha seguido esto y se ha dado cuenta que de las cárceles, la gente que salió ha empezado a poner imágenes en Ciudad Nezahualcóyotl, en Ecatepec, en Atizapán de Zaragoza, en Chimalhuacán y en otros lugares. Los altares callejeros han estado de gente que estuvo en la cárcel. Y el culto en la cárcel comenzó. El culto a la muerte comenzó en la cárcel, salen de la cárcel y lo buscan propagar. Pero es muy interesante la historia de esta mujer. Esto que ve a la derecha es un beso a la muerte, a la efigie, a la figura que ella tiene en su casa. Pero a partir de ahí, de esta casa, en Alfarería 12, en la colonia Morelos, muy cerca de Tepito, allí comienza el culto a la muerte. Y a partir de ese momento, cada año se le rinde pleitesía a la muerte. Son cientos de personas las que llegan ahí para darle culto. Esta historia es fascinante. Cuando se le iban a festejar sus 15 años, o sea, el año pasado, 2016, se le iban a festejar los 15 años a la huesuda esta. La dueña de este lugar es una mujer de 70 y tantos años en el día de hoy. Todo esto le había preparado. Y en la entrada de su casa, que es precisamente el lugar del altar, asesinaron a su esposo. Y la fiesta no se llevó a cabo. Le quiero decir algo. Este ídolo paga y paga mal. Algo que vale la pena entender es que es una mala aliada, es traicionera y malvada. Es una realidad. Algo que caracteriza a los seguidores de la Santa Muerte es la violencia. Escuche esta historia. En Ciudad Juárez, 2 de las 3 capillas que había de la muerte fueron incendiadas por rivalidades entre los devotos de diferentes cárteles. En el Cerezo Masculino Estatal número 3, un grupo de internos denominado Los Aztecas veneran y cuidan un gran altar a la muerte. Otro grupo contrario a ellos, con apoyo de los custodios, los atacó con armas largas, asesinó a varios y destruyó el altar. ¿Qué hizo la muerte? Nada, sencillamente se los llevó. Así paga el espíritu maligno a quienes le siguen. 31 de julio del 2008, asesinan al comandante Pantera. A lo mejor algunos recordarán esta noticia. ¿Quién era el comandante Pantera? Bueno, este hombre se le ocurrió levantar el altar mayor a la Santa Muerte y construyó una imagen de 22 metros en el Estado de México, entre los límites de Tultitlán y Coacalco, en esa parte del Estado de México, y hecha de fibra de vidrio. Y esta enorme imagen
le creó una enorme popularidad a este hombre, llamado así, el comandante Pantera. Y la gente iba por cientos al culto de la muerte a este lugar. Poco tiempo después, lo acribillan. Fueron más de 250 detonaciones en su camioneta. Llevaba un Escalade, iban 2 mujeres con él. A él, él recibió más de 30 impactos en su cuerpo, 3 de ellos en la cabeza. El hombre murió, una de las mujeres quedó lesionada y la otra no le pasó nada. Iba evidentemente hacia él. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, me llama la atención que en el periódico El Universal, por aquellos días, la cabeza de noticia decía así: falla niña blanca al comandante Pantera. Otro al que le falló la huesuda fue Daniel Arismendi. ¿Lo recuerda? El famoso mocha orejas. Él tenía un altar a la muerte en el fraccionamiento Ciudad Brisas de Naucalpan cuando fue detenido en 1998. Está recluido. Tiene nada más una condena de 393 años. Le falló la huesuda. También le falló a David Romo Guillén. Él es el líder de la Iglesia Católica Apostólica Tradicional. Este nombrezote es el que él le creó. Y él decidió al año siguiente, al que surge el auge de esta deidad pagana en el 2002, consagrar su santuario en la colonia Morelos. Está del lado derecho. Ahí está como sacerdote. Él se le llama el Padre David, lo llaman así sus seguidores, y establece el culto a la muerte. 10 años después, 2012, fue acusado de complicidad de secuestro y condenado a 66 años de prisión. Es el mismo que está en la parte izquierda y colocado en una celda de máxima seguridad. Déjeme recordarle algo: esta señora es traicionera. No le va a cuidar porque no puede. El único que le puede cuidar es Jesucristo. El único que le puede proteger es el Hijo de Dios. Mire, yo creo que además de las personas que están presentes en esta reunión, el mensaje que en una semana y fracción se subirá a internet, va a permitir que distintas personas tengan acceso a esta palabra. Y algo que usted, que va a estar escuchando este mensaje, debe entender es que la muerte no tiene ningún poder para cuidarle. La muerte no tiene ningún poder para protegerle. Es falsa su ayuda, es un engaño. Vuélvase a Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente Él puede hacer de usted una persona protegida bajo las alas y bajo la sombra del Altísimo. El único que puede perdonar los pecados es el Hijo de Dios. Vuelva su corazón a Jesucristo. Vuelva su vida al Hijo de Dios. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay seguridad. Solamente en Cristo hay protección. Solamente en Cristo el ser humano se puede sentir seguro. No le engañe el maligno. No existe poder humano o sobrehumano que pueda hacerle bien, sino salvo el poder del Hijo de Dios. Rechace el culto pagano, rechace las mentiras, rechace el engaño del diablo, que todo lo que hace es perjudicarle. Vuelva sus ojos a Dios. Dios tendrá misericordia de usted. ¿Cuántos le dan a Dios la gloria en esta hora? Bíblicamente, ¿qué es la muerte? Hay 4 respuestas a esta pregunta. La primera respuesta es:
la muerte es separación. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La muerte es separación, porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 10 que está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Cuando el ser humano termina su peregrinaje en esta tierra, se da la muerte física, y la muerte física es la separación de la parte espiritual de nosotros. Cuando una persona fallece, la parte espiritual se desprende y va a dar cuenta al Señor de su vida. La muerte es separación, porque la Biblia dice que el polvo recibe el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Qué hay? Separación. La muerte es separación. Nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero esto que cuidamos, que amamos y que se ve tan bonito, bueno, no siempre cuando despertamos, ¿verdad? Pero ya nos peinamos, nos bañamos y nos mejoramos. Esto va a regresar al polvo. Lo que realmente importa es la parte que no vemos. Esa parte va a perdurar, va a prevalecer, porque la Biblia me enseña que esa parte fue creada por Dios, vino de Dios y va a regresar a Dios. La muerte, en primer lugar, es separación. En segundo lugar, la muerte es la última consecuencia del pecado. El muy conocido versículo Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que la segunda respuesta a la pregunta ¿qué es la muerte es la paga del pecado. Por pecar tendremos que pagar. Nadie queda exento del pago. Si bien la factura no se nos ha extendido, tarde o temprano la factura llega. Es como cuando usted entra a un supermercado, la música está tan bonita, usted escucha la música y usted está echando todo en el carrito. Esto también. Pero va a llegar un momento en el que tenemos que pagar. Así es, la Biblia me enseña que la paga del pecado es la muerte. Por pecar, la Biblia determina un costo, y el costo es la muerte, y la muerte es la separación de Dios. Esta es la segunda respuesta a la pregunta ¿qué es la muerte? Es la consecuencia final del pecado. Pero una tercera respuesta es que la muerte es un sueño. Es hermoso cuando Jesús en Juan capítulo 11, versículos 11 al 14, dice así: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Bíblicamente, para los hijos de Dios, la muerte es un sueño. Porque el cuerpo regresa a reposar a la tierra. Algo que la Biblia no enseña es la inconsciencia. Es una mentira
que la muerte lleva a un estado de inconsciencia. Cuando Jesús habló en Lucas 16 sobre el rico y Lázaro, nos presenta a través de esta historia que no hay tal cosa como la inconsciencia en la muerte. Cuando una persona muere, está tan consciente de todo como cuando estaba viva. El rico estaba consciente de sí. Sus 5 sentidos los tenía. ¿Sabe usted que como tenemos 5 sentidos físicos, nuestros 5 sentidos físicos tienen una expresión espiritual y hay 5 sentidos espirituales? Espiritualmente vemos. La Biblia dice que veamos no lo que se ve, sino lo que no se ve. Y solo esto puede llevarse a cabo a través de la vista espiritual. Espiritualmente oímos, porque no todo lo escuchamos con nuestros oídos físicos. Hay un sentido del oído espiritual. Espiritualmente gustamos. Dice la Biblia, gustad y ved que es bueno el Señor. Usted no puede gustar con su paladar a Jesús, pero usted lo puede gustar espiritualmente. Tenemos un tacto espiritual con el cual tocamos el manto de Jesús, con el cual alcanzamos al Señor. Los sentidos espirituales son reales, es una realidad. Y la palabra del Señor nos enseña que la muerte es un sueño y que cuando un hijo de Dios termina su recorrido en esta tierra, sencillamente duerme. Mientras que el cuerpo regresa a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y nunca está inconsciente, siempre está consciente. Hay una percepción de todo lo que le sucede. Somos, además del cuerpo, una realidad. Usted no se limite al cuerpo, eso es solamente el estuche. Pablo al escribir a los Corintios dice, aunque nuestro tabernáculo se deshiciere, y habla acerca del cuerpo, tenemos de Dios un edificio eterno hecho en los cielos. Dios nos va a revestir con un cuerpo, así que alégrese, va a mejorar. Aunque usted diga, no, pastor, eso es imposible. Dios lo va a hacer mejor todavía. Así es el Señor. Porque Dios nos va a dar un cuerpo espiritual. Cuando Pablo escribe acerca de las resurrecciones en 1 Corintios capítulo 15, él habla acerca de la gloria. Dice, una es la gloria de las estrellas, y cada estrella difiere a otra en gloria. Y habla acerca de los cuerpos. Dice que hay cuerpo animal y cuerpo terrenal y cuerpo espiritual. Y nosotros tenemos ahorita un cuerpo terrenal, pero vamos a recibir un cuerpo espiritual. ¿Esto cuándo se da? Cuando termine nuestro sueño y se dé la resurrección. Pero la Biblia enseña que cuando una persona muere, duerme. Por eso, cuando Pablo escribe en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 17, él dice, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar siempre con el Señor. Bendito sea el Padre. La Biblia enseña que muchos van a dormir, pero otros vamos a vivir, y lo digo por fe, hasta el regreso de Cristo. Solo Dios sabe, pero Dios es bueno. Dice el Señor que algunos no van a gustar la muerte. Finalmente, esto es parte de lo que el Señor nos revela. La muerte es un sueño. Pero la cuarta respuesta, escuche por favor, la muerte es un enemigo. Pablo escribiendo a los Corintios, por favor, ubiquen su Biblia. Le voy a dar espacio para que encuentre 1 Corintios 15. El versículo 26, 1 a los Corintios capítulo 15, el versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido
es la muerte. ¿Cómo se le llama a la muerte? Enemigo. ¡Qué contradicción! Que la gente a su enemigo lo meta a su cartera. ¡Qué contradicción que la gente a su enemigo se lo tatúe! ¡Qué contradicción que la gente a su enemigo le rinda culto y se someta! Es una mentira del diablo. La Biblia dice claramente que la muerte es tu enemigo, no tu aliado. No se equivoque, la muerte no es amiga suya. Es una vieja traicionera. No se alíe con ella, le va a pagar mal. La muerte es malvada, es enemiga. La Biblia lo dice de manera clara. Pero también dice que esa enemiga va a ser destruida. Es glorioso cuando nuestro Señor, hablándole a la muerte, le dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Tremendo. Como el Señor, con la soberanía que posee, con el poder que posee, con la gloria que posee, yo le estoy hablando de su Señor, con la majestad que posee, tiene el poder y la facultad de determinar a la misma muerte su muerte. Dios lo establece así. Porque hay uno solo que es el Todopoderoso, no hay dos ni tres. Uno solo, el Señor nuestro, que merece honor, gloria y alabanza. Amén. Las escrituras hablan de la muerte, la citan 823 veces. Las estuve contando. La palabra hebrea para muerte es mavet. La palabra griega para muerte es thanatos. De ahí la ciencia de la tanatología, que apoya a quienes han perdido o se les ha adelantado un familiar para tener confort y consuelo. La muerte, la Biblia enseña que es el fin de la existencia corporal al haber dejado los órganos vitales de funcionar en el cuerpo. Pero la Biblia identifica tres diferentes clases de muerte. En primer lugar, la Biblia habla de la muerte física. La muerte física es sencillamente la cesación irreversible de las funciones vitales del cuerpo. En la muerte física, el espíritu y el alma se separan del cuerpo y el cuerpo regresa a la tierra de donde fue tomado. Esta es la muerte física, pero no es la única. Uno debe tener muy claro lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, porque cuando Pablo, regresando a los Tesalonicenses 4, él habla y dice que estas cosas las dice para que tengamos consolación. Dice, y para que no suframos como los otros que no tienen esperanza. La muerte es un asunto que uno debe entender que es parte de la vida. Y creo que muchos de nosotros hemos sufrido la pena o la partida de un ser querido, cercano, llámese amigo, amiga o un familiar. Mis dos abuelitas partieron, mi papá, que muchos conocieron, partió. Y la muerte no es algo que uno anhela, no es algo que uno desea, pero finalmente es parte de la vida. La muerte física es parte de la vida y uno debe entenderlo así. Uno tiene que aprender a desligarse de las personas, porque hay un tiempo en el que cada uno va a partir y eso solo Dios lo conoce. Uno no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. La segunda clase de muerte es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del ser humano de Dios por falta de interés de parte del hombre o por hostilidad del hombre hacia Dios. Esto es muy importante. Hay personas que físicamente están vivas,
pero espiritualmente están muertas. Respiran, sienten, experimentan diversas sensaciones, tienen pena, alegría, y aunque aparentemente viven, están muertos. La muerte espiritual es una consecuencia del alejamiento de Dios. Nadie puede estar vivo si está lejos de Dios. Nadie puede estar vivo si está a distancia del Señor. El alejamiento de Dios produce muerte. Toda persona que está lejos del Señor, no importa quién sea, no importa el apellido que tenga, no importa los placeres que disfrute, las alegrías que tenga, los goces que experimente, está lejos de Dios, está muerto. Esto es categórico, no existe alternativa. Por eso la Biblia dice que todos nosotros entrábamos en esta descripción. Y qué hermoso, cuando Pablo escribiendo a los colosenses dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Bendito sea el Señor, que cuando estábamos muertos recibimos la vida, resucitamos, como este lindo canto que en estas últimas fechas hemos cantado en la congregación. Hemos resucitado, porque aunque muertos en nuestros delitos y pecados estábamos, escuchamos la voz del Señor que dijo: Alejandro, Juan, Sonia, Francisco, Elizabeth, levántate. Y nosotros nos levantamos y dijimos: aquí estoy, Señor, para gloria tuya, vivo, porque tú me has dado vida. La gloria es para ti. Yo creo que la historia más gráfica que demuestra la muerte espiritual y la consecuente vida es la hermosa historia narrada por Jesús en el capítulo 15 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, cuando habla acerca de ese hijo que llegó con su padre y le dijo: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió a sus dos hijos lo que a cada uno le correspondía. Y la Biblia dice que el hijo menor, tomándolo todo, se fue lejos. Lo malgastó, se le acabó, tuvo hambre, dijo: ¿y ahora qué hago? Y se acordó que en la casa de su padre los jornaleros comían mejor que él. El hambre lo hizo recapacitar y dijo: ya sé qué haré. Regresaré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando venía repitiendo su speech en el camino, dice la Biblia que el padre lo vio de lejos, y cuando lo vio corrió. Y el hijo empezó a decirle lo que había memorizado: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpe y lo abraza. Y llama a sus criados y le dicen: traigan ropa, vístanlo con una ropa nueva. Traigan calzado para sus pies, traigan el anillo y pónganselo en su dedo. Vayan y maten el animal gordo para hacer unas buenas barbacoas, con su salsita y sus tortillas. Y luego dice: porque mi hijo muerto era y ha resucitado. ¿Qué es lo que pasa cuando nos alejamos del Padre? Cuando nos alejamos del Padre, morimos. Nadie puede estar vivo si está lejos del Padre. Usted necesita estar cerca del Padre para estar vivo. Solo la cercanía y la comunión con el Padre nos dan vida. Juan, hablando de esto en su primera carta, capítulo 1, dice: y tenemos comunión con Él, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bendito sea Dios. Cada vez que oro al Señor,
Y en esta madrugada estuve orando por usted para que Dios le permitiera superar todo obstáculo y asistiera a esta reunión. Le digo a Dios: Señor, yo disfruto tanto la comunión contigo, porque tu palabra dice que mi comunión es con el Padre y con tu Hijo Jesús. Así que 2 por 1. Ahí en la presencia de Dios estamos teniendo comunión, relación con nuestro hermoso Padre, con nuestro hermoso Salvador. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Eso a usted y a mí nos da vida. Eso nos da vida. La gloria a Dios, seguro que sí. En tercer lugar, la tercer diferente clase de muerte es la muerte segunda. La muerte segunda es mencionada solo por Juan en el libro del Apocalipsis y solamente hace mención de ella 4 veces. Solo en 4 versículos se menciona. Déjeme hacer referencia a uno de estos versículos. Los versículos 14 y 15 del capítulo 20 del libro del Apocalipsis dicen: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No temamos, como dijo Jesús, a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matar. Temamos a aquel que puede destruir el alma en el infierno. La muerte segunda es la muerte espiritual, es la muerte del espíritu, es sencillamente, en una palabra, el infierno. La muerte segunda es el tormento del lago de fuego. La muerte segunda es lo que va a suceder a todas las personas que mueran sin Dios, que mueran alejados de Dios, que mueran sin haber recibido a Jesús como Salvador, que mueran sin salvación. La Biblia presenta que lo que va a suceder será una terrible situación donde, dice Jesús, el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es la muerte segunda. Por eso, la Biblia es muy clara en cuanto a que no debemos temer la muerte física. Pero déjeme decirle algo. Hay un día en el que vamos a partir y usted y yo no tenemos ni que anticiparlo ni que retrasarlo. No tenemos ese poder. Es un asunto que está en las manos de Dios. Cuando Él diga se acabó, se acabó. Y voy a hablar un poquito más adelante de esto. Lo más relevante en cuanto a esto es que todavía Dios no ha dicho se acabó. Estamos aquí. A Él le ha placido regalarnos la vida en este planeta Tierra y por eso estamos aquí. A Dios la gloria. La muerte segunda es una realidad, pero es una realidad que vemos de lejos y oramos porque Dios nos libre. Vea Job capítulo 14, por favor. Job, el libro que está tantito antes de Salmos. Capítulo 14. En el versículo 14 hay una pregunta inquietante en la filosofía de Job. Y la pregunta que Job hace es: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Otra vez la pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y ya no en Job, sino en Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, nuestro Señor Jesús le responde. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aleluya. Sí,
si el hombre muere, si el ser humano muere, en Cristo tenemos resurrección, en Cristo tenemos esperanza, en Cristo tenemos vida eterna. La gloria sea para nuestro Dios. Posiblemente uno de los misterios más mal entendidos es la muerte de los justos. Hay un versículo que yo le voy a invitar a que lo ubique en Isaías 57, que es muy revelador en torno a esto. La muerte de los justos. Isaías 57. Los primeros 2 versículos dicen así: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda. Escuche, que de delante de la aflicción es quitado el justo, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¡Qué hermosa esperanza la Escritura nos da! Estaríamos perdidos y en tinieblas y con una terrible angustia de no ser por la Escritura. La Escritura nos revela lo que hay detrás de la muerte. Dice la Biblia de manera clara que cuando un justo perece, dice, de delante de la aflicción es quitado el justo. Nosotros vemos la muerte como lo peor que le puede pasar a una persona. Pero a un hijo de Dios no es lo peor que le puede pasar la muerte. Lo peor que le puede pasar es quedarse sin Dios. La muerte no es lo peor. La Biblia dice que la muerte lo que te hace es llevarte con Dios. La Biblia dice que lo que hace la muerte es llevarte a un descanso, ya no estar en un cuerpo sufriente. Yo no sé, en los casi 40 años que tengo de conocer al Señor, he ministrado en cientos de funerales. He ministrado a muchas personas en hospitales. Y a veces el dolor es tan grande. Pero cuando un hijo o una hija de Dios están en una situación así y Dios determina su partida, la Biblia es clara: de delante de la aflicción es quitado el justo. La muerte no es lo peor que nos pueda pasar. Lo peor que nos pueda pasar es quedarnos sin Dios. Pero si usted tiene a Dios, mantenga su relación, cuide su relación, fomente su relación, haga que esa relación sea cultivada cada día, porque las relaciones se cultivan y la relación con nuestro Dios debe cultivarse cada día. Es hermoso cuando Pablo, añadiendo esta revelación, en Filipenses capítulo 1 versos 22 y 23 dice lo siguiente: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir. Partir es morir, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo no sé si esto fue entendido, porque la claridad es meridiana. Dice Pablo que él quisiera realmente quedarse aquí en la tierra porque él sabe que él genera un beneficio en el ministerio. Pero el deseo de él no era quedarse. Él dice: yo ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Tengo el deseo de irme. Y fíjese lo que la Biblia dice: partir es estar con Cristo. Quite de su mente y de su corazón la telaraña de que sabrá Dios a dónde voy a ir. Si usted no sabe dónde ir, arrepiéntase en esta mañana y reciba a Jesucristo. Si usted no sabe a dónde va a ir, hoy congratúlese, reconcíliese con Dios para que sepa a dónde va a ir. Porque todos los hijos de Dios sabemos que en el momento en que nos toque la muerte nos vamos con el Señor. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra certeza. La Biblia dice en las palabras del apóstol Pablo: partir y estar con Cristo. Y luego añade: lo cual es muchísimo mejor. Qué maravilloso que la Biblia nos enseña
que si la vida usted y yo la defendemos a capa y espada y decimos que es lo súper, no hay nada más extraordinario que vivir, dice la Biblia, lo más extraordinario es estar ahí en la presencia de Dios. No hay nada que se iguale a estar en la presencia de Dios. Estar aquí en la tierra, pues es lo mejor que conocemos, porque no conocemos la otra vida, pero la Biblia que nos revela la otra vida dice que lo mejor que nos puede pasar es cuando lleguemos a la presencia de Dios. Eso será lo más extraordinario. La Biblia nos presenta esta gloriosa verdad. Pablo en 2 de Corintios 5:8 añade esto: pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué es la muerte? La muerte es estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Ahí está, en un momento las dos cosas se dan. Usted se ausenta del cuerpo, en ese momento ya está diciendo presente. Allá, como cuando nuestro bello himno dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria a nuestro Dios eternamente y para siempre. La confianza que tenemos al Señor debe estar a prueba de toda duda en toda circunstancia. El Salmo 48 verso 14 dice: porque este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Qué hermoso. Otra vez Salmo 48, 14. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso cuando David escribe en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Él sabía que Dios tiene el poder para transportarlo, para llevarlo más allá de la muerte. La muerte no es nuestro enemigo invencible, es nuestro enemigo vencido. Y voy a terminar en esta mañana con Hebreos capítulo 2, abra su Biblia por favor allí. Hebreos capítulo 2. Los versículos 14 y 15 dicen así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, se encarnó. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Qué sucede? Que el diablo, como emperador de la muerte, reinó sobre la muerte por muchos siglos. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando se encarna para poder morir y muere y resucita, por medio de su muerte, derrota al emperador de la muerte y le quita el poder sobre la muerte. Con su Biblia abierta, póngase de pie para leer el siguiente versículo. El siguiente versículo, el versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda su vida a servidumbre. ¿Sabe cuál es el mensaje? Que Cristo por medio de su muerte nos quitó el miedo a morir. No estamos buscando la muerte, no la deseamos, pero cuando llegue no le vamos a tener miedo, porque la Biblia dice que le quitó el poder Cristo a la muerte. Cuando el Señor determine nuestro paso a la eternidad, la muerte solamente será la escalera eléctrica que nos transporte a la eternidad. La muerte dejó de ser ese fantasma que genera temor, que genera miedo.
Porque la Biblia enseña de manera clara que por medio de su muerte el Señor liberó a todos los que por el temor a la muerte durante toda nuestra vida estábamos sujetos a servidumbre. Yo le digo, los hijos de Dios no tememos la muerte. No tememos a Dios, pero no tememos la muerte, no tememos la muerte. Cuando el Señor determine, nos vamos a ir a su presencia y lo disfrutaremos a Él. La muerte será la manera, el vínculo, el camino que nos lleve a la gloriosa presencia del Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos, bendiga conmigo al Padre en esta mañana. Amado Dios, te damos honor y te damos gloria. No hay nadie como tú. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el Todopoderoso. Si en esta mañana hubiera alguna persona que mantiene en su corazón el temor a la muerte, quite ese miedo. No deseamos morir, no buscamos morir, pero no tememos morir. El momento que tú determines, podremos llegar a tu presencia. Pero en esta mañana oramos en el nombre de Cristo. Oh Dios, que la revelación tuya transmitida en esta mañana pueda traer un manto de paz a los corazones. En el nombre de Jesús, anima y alienta a las hijas y a los hijos tuyos. Bendice, que tu mano poderosa se muestre en esta hora. Trae a esta hermosa familia de Tezontle 41 tu bendición, y aquellos que nos estarán viendo, Señor, por este mensaje a través del internet, bendíceles. Quita temor a morir, desata temor a morir y trae la hermosa paz, el hermoso shalom que solo por medio de Cristo podemos tener.